Hola chicas y chicos de primer año de secundaria. En esta oportunidad ustedes van a reforzar sus conocimientos. De esta manera van a lograr recopilar, organizar y graficar datos en tabla de frecuencias y de la misma manera van a diseñar el diagrama de barras. Todo ello en esta aventura del día de hoy. Antes de ello debemos tener algunas nociones previas para poder seguir trabajando. Aquí nos dice la población estadística. ¿Qué es una población estadística? Y como podemos ver, nos dice es un conjunto de individuos, objetos, documentos, plantas, animales que se desea estudiar. Y algo más, si la población es muy numerosa, se tiene que seleccionar una muestra para el estudio. Entonces aquí hemos consignado algunos ejemplos de población. Dice los estudiantes de la institución educativa Fe y Alegría. Esa es una población. Luego tenemos el segundo ejemplo, las regiones del Perú. Y sabemos que existen muchas regiones en el Perú. También tenemos el otro ejemplo, libros de la Biblioteca Nacional. Y por cierto, hay infinidad de libros en nuestra biblioteca. Y por último dice los niños que asisten a jardines infantiles. Entonces, aquí puedes observar los ejemplos de población. Dice conjunto de individuos, aquí serían los estudiantes o los niños. También nos dice objetos, podemos hablar de libros. En fin, aquí nos dice si la población es muy numerosa, se tiene que seleccionar una muestra. ¿Y qué es una muestra? Una muestra es un subconjunto de elementos de la población. Entonces, el conjunto es la población y su subconjunto es la muestra. Vamos a ver algunos ejemplos teniendo en cuenta la población que hemos mencionado hace un momento. Si la población nos dice los estudiantes de la institución Fe Alegría, entonces la muestra va a ser, miren, 5 alumnos al azar del segundo grado de secundaria de la institución Fe y Alegría. Esto vendría a ser un subconjunto del conjunto de lo total de estudiantes de Fe Alegría. Veamos con el siguiente. Dice 100 personas de cada región del Perú. Y acá en la población dice regiones del Perú. Esto es lo grande, la población, y esto es lo pequeño. Estamos agarrando una muestra. Y si nuestra población nos dice libros de la Biblioteca Nacional, nuestra muestra nos dice libros impresos en la editorial Lumbreras. Nos están dando algo más específico. Y por último dice los niños que asisten a jardines infantiles. Esta sería nuestra población. Y nuestra muestra nos dice varones entre 4 y 5 años. Entonces aquí quiero que ustedes ya tengan claro lo que es una población y una muestra. ¿Para qué? Cuando ya tú tienes asignado tu muestra, tú puedes asignar también qué variable deseas estudiar. Y en este caso, la variable estadística es una característica o cualidad de la población que se desea estudiar. Entonces, vamos chicos y chicas, nos dice características o cualidades que deseamos estudiar de la población. Entonces, miren, si nos dice acá la población estudiantes de Fe Alegría, aquí digo 5 estudiantes del segundo grado, ¿y qué voy a estudiar de ellos? Mi variable va a ser resultados de una evaluación. Y en este caso puedo poner logrado o no logrado. Siguiente ejemplo. Nos decía acá la muestra 100 personas de cada región y la población era regiones del Perú. ¿Qué voy a estudiar de esta población? Voy a estudiar, aquí me dice la variable estado civil de las personas y en el estado civil podemos tener soltero, casado, viudo, separado o divorciado. ¿Correcto? Esto sería la variable de estudio. Y cuando me dice libros de la Biblioteca Nacional, aquí habíamos puesto en la muestra los que son de editorial Lumbreras. Y nuestra variable sería género literario. Podemos encontrar novela, cuento, leyenda, etc. Por último, los niños que asisten al jardín
infantil y nos decía en la muestra varones entre 4 y 5 años. ¿Qué variable voy a estudiar? Nos dice la talla de los niños de 4 y 5 años. Entonces, un niño de entre 4 y 5 años, aproximadamente su estatura es 100 centímetros, 105, etc. Entonces, 3 cosas puntuales: población, muestra y variable. Ahora observen el gráfico. Aquí podemos observar la población, que es lo grande, lo macro. De ello hemos sacado una muestra, que es este pequeño subconjunto. Pueden observar ustedes acá. Hemos sacado la muestra. Y finalmente le asignamos una variable a nuestra muestra. ¿Qué deseamos estudiar? Por eso nos dice acá, por ejemplo, la edad de estas personas. Entonces, para cerrar, dice, ¿no? La población es el conjunto de individuos que se desea estudiar. La muestra es el subconjunto de elementos de esa población estadística. Y la variable es el atributo, característica de la población o muestra que vamos a estudiar. Muy bien, chicos y chicas, entonces ya nos hemos quedado en variables. Ahora, tienen que saber ustedes que existen 2 tipos de variables. En este caso tenemos la variable cuantitativa, es cuando se mide con números. Y también tenemos la variable cualitativa, cuando se mide en categorías o cualidades o características. Ahora, la variable cuantitativa se va a subdividir en lo siguiente. Se va a subdividir en variable discreta y en variable continua. ¿Qué es una variable discreta? Una variable discreta, como bien dice acá en nuestro cuadro, es aquella que solo puede tomar valores aislados. En general, el 0 y enteros positivos. Mucho ojo con esta palabrita. Variable discreta es el 0 y enteros positivos, números enteros. Ejemplo, número de hijos, número de autos de color rojo. Entonces, cuando digo número de hijos, puedo decir ningún hijo, que es 0, puedo decir 1, 2 o 3. Estoy hablando de números enteros. Tienen que tener muy claro eso. Variable discreta tiene que ver con números enteros, incluido también el 0. ¿Y qué es una variable continua? Una variable continua es aquella que puede tomar cualquier valor en un intervalo. Por ejemplo, dice el peso, la estatura y la edad. ¿Por qué el peso? Podemos decir que una persona pesa 50 kilos y medio. O podemos decir 48 kilos con 300 gramos. Lo mismo va a suceder en la estatura. Decimos 1,5 metros, 1 metro con 40 centímetros, 1,80 m. Lo mismo con la edad. Puedes tener 12 años y medio o 12 años con 3 meses. Entonces la variable continua va a tomar cualquier valor, nos dice acá, en un intervalo. Estaríamos hablando de números decimales, ¿correcto? Ya, ahora, esto es con respecto a la variable cuantitativa. Se mide con números y ustedes observan acá, en los dos van a intervenir los números. ¿Y qué es la variable cualitativa? Nos dice que se miden en categorías, pero estas a la vez se subdividen en lo siguiente: nominal y ordinal. ¿Y cuándo una variable cualitativa es nominal? Se refiere a los datos que se clasifican en categorías sin que exista un orden. Por ejemplo, el color de cabello. El color puede ser marrón, puede ser negro, puede ser color que lo hayan pintado. Entonces no hay un orden en el color de cabello. Luego tenemos el color de ojos. Lo mismo, nuestros ojos no tienen una categoría de color. Y en el caso de la nacionalidad también puedo ser peruano, ecuatoriano, chileno. No hay un orden, solamente estamos denominándolo. Entonces a eso se refiere la variable cualitativa nominal. ¿Y qué es una variable cualitativa ordinal? Aquí,
chicos y chicas, sí hay un orden natural, nos dice, entre las categorías de los datos. Ejemplo, nivel de preferencia, grado de dolor, grado de desnutrición, días de la semana. Ahí sí hay un orden. Incluso podemos decir nivel escolar, porque habla del nivel escolar podemos decir inicial, primaria, secundaria, universitario. Entonces ahí sí hay un orden. También cuando el grado de desnutrición, ¿no? Nos dice primer grado, segundo grado, y lo mismo va a pasar, por ejemplo, con la enfermedad del cáncer. Te dice está en primer grado, segundo grado. Ahí hay un orden. Entonces, chicos y chicas, es así como se clasifican las variables. Entonces tenemos variable cuantitativa, la que se mide con números, y la variable cualitativa, la que se mide en categorías. En este caso pueden observar ustedes un gráfico donde nos dice Perú, población de 12 y más años de edad que han sido víctimas de agresión por área de residencia según el grupo de edad. Este gráfico estadístico tiene elementos. ¿Y cuáles son esos elementos? Los siguientes. Primero acá nos dice código o número de gráfico. El primero entonces es el código que nos va a permitir identificar el gráfico estadístico. Por ejemplo, aquí nos dice gráfico número 10.3. El otro elemento es el título. Y el título nos va a dar a conocer las variables y las características contenidas. Ahora, esto tiene que ser de forma ordenada, clara y breve. Entonces, ustedes al leer el título ya pueden darse cuenta qué información nos quieren dar a conocer. El otro elemento es el cuerpo. El cuerpo es la ilustración, o sea, toda esta parte de acá, como está marcado, esto viene a ser el cuerpo. Y en él podemos encontrar la figura, que son cada una de las barras que podemos observar acá. Luego tenemos las escalas, que podemos observarlo en esta parte inferior, las escalas, y la leyenda. La leyenda es esta parte de acá. Nos están diciendo que representa el color verde oscuro y este color verde agua. Y también podemos observar los ejes verticales y el eje horizontal. Además, tiene un pie de gráfico, que esto va en la parte inferior. Y aquí podemos colocar notas o también podemos colocar la fuente. En este caso nos dice Instituto Nacional de Estadística e Informática. Con respecto a la pregunta 1, ¿qué tan variada es la gastronomía peruana? Vamos a emplear primero la técnica del conteo para hallar la frecuencia absoluta. Recuerden que toda tabla de frecuencias debe tener un título. En este caso, nuestro título es Tabla de distribución de frecuencias según la variedad de la gastronomía peruana. En esta primera columna hemos colocado las variables, recordando que estas son variables cualitativas. Entonces, teníamos como alternativas poco variada, variada y muy variada. En esta columna vamos a poner el conteo. En este caso vamos a utilizar palotes. En la frecuencia absoluta colocaremos los palotes que hemos encontrado en números. Y luego mostraré cómo se encuentra la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. Empecemos con el conteo. En esta columna vamos a buscar la respuesta poco variada. Y podemos observar, por ejemplo, acá hay una. ¿Podemos observar algo más? No hay, ¿no es cierto? Entonces, solamente hay uno y ponemos un palote y en la frecuencia absoluta colocamos en números 1. La siguiente nos dice variada. Ahora contemos, ¿cuántas variadas tenemos? Ahí tenemos 1, 2, por acá 3, 4, 5 y 6. Mientras ustedes van marcando en su columna, pueden ir colocando los palotes donde dice conteo. En este caso, ya está formado acá y pueden observar ustedes 6 palotes. En frecuencia absoluta colocamos 6. Y por último, vamos a ver que aquí la respuesta que más
ha resaltado es muy variada. Entonces podemos ver acá, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Colocamos 13 palotes y colocamos el número 13. ¿Recuerdan a cuántos íbamos a encuestar? A 20, ¿verdad? Entonces aquí está ese 20 y acá sumamos nuestra frecuencia absoluta y obtenemos 20 también. Ya está, tenemos completada la frecuencia absoluta. Ahora, ¿cómo hallamos la frecuencia relativa? Para la frecuencia relativa, lo que tú tienes que hacer, estimado estudiante, es dividir la frecuencia absoluta entre el total de datos, de la siguiente manera. Vamos a poner acá frecuencia relativa número 1, que corresponde a poca variada. Fíjese, la frecuencia absoluta es 1, y esto lo voy a dividir entre el total de datos, que es 20. 1 entre 20. Realizan sus cálculos y nos sale 0,05. Ese resultado lo van a colocar ahí donde corresponde la columna de frecuencia relativa poco variada. La segunda frecuencia relativa, aquí está, también tendríamos que dividir 6 entre 20. Pueden observar ustedes, 6 entre 20 resulta 0,30. Y finalmente tendríamos que dividir 13 entre 20. Y 13 entre 20 resulta 0,65. Un detalle más. En esta columna la frecuencia relativa debe sumar 1. Observemos. 5 más 5 sería 10, llevamos 1. 1 más 3 es 4, 4 más 6 es 10, llevaríamos 1. Por lo tanto sería 1,00 que representa nuestra unidad. Pasamos a la frecuencia relativa porcentual. Esta frecuencia relativa porcentual la vas a hallar cuando ya tienes la frecuencia relativa, de la siguiente manera. Miren, la frecuencia relativa porcentual número 1, lo que vamos a hacer es tener esta frecuencia relativa y multiplicarla por 100. Al multiplicar 0,05 por 100 obtenemos 5%. Ese 5% colocamos en esa columna y en la primera fila donde dice poca variada. El proceso es el mismo. Para el siguiente caso tendríamos que hacer 0,30 por 100 y tendríamos 30%. Y finalmente 0,65 por 100 sería 65%. Aquí el porcentaje, como estamos hablando de la unidad, tiene que ser 100. Entonces sumemos. 5 más 5 sería 10, llevamos 1, 6 más 3 es 9 y más 1, 10. Tendríamos 100. ¿Qué les parece, chicos y chicas? Es esta manera como ustedes van a ir llenando la tabla de frecuencias de cada una de las preguntas que hemos obtenido de nuestros encuestados. Ahora, aquí vamos a ir ya desarrollando nuestra actividad. Por ejemplo, teníamos preguntas que desarrollar sobre la gastronomía peruana. Aquí en esta tabla de frecuencias podemos observar el título, ¿no? Y acá podemos observar las variables. Nos dice poca variada, variada y muy variada. ¿Qué tipo de variable es poco variada, variada o muy variada? El tipo de variable aquí es cualitativa. Entonces, ¿qué tipo de gráfico le corresponde? Le corresponde el gráfico de barras. Fíjese, ahí está. Entonces lo que hacemos es en el eje X vamos a poner las variables, por ejemplo acá, poco variada, variada y muy variada. Y en el eje Y o eje vertical vamos a poner la cantidad o la frecuencia absoluta. Ahora, podemos ver acá, poca variada tenemos 1, variada tenemos 6 y muy variada tenemos 13. Recuerden, el ancho de las barras deben ser lo mismo en cada una de las representaciones. Y para recordar sus elementos, miren, número de gráfico, su título, su cuerpo y el pie donde se coloca la fuente. Ahora, ¿qué más le puedo agregar a este gráfico? Para finalizar, lo que se tiene que agregar es la interpretación. ¿Y en qué consiste la interpretación?
en describir lo que estás observando en la figura. Entonces tenemos, dice, 13 personas encuestadas opinan que la gastronomía peruana es considerada muy variada. Aquí está, 13 personas opinan que es muy variada. Y agarramos el otro extremo, dice, una persona opina que la gastronomía peruana es considerada poco variada. Entonces pueden observar ustedes que el gráfico estadístico va a depender de la variable que estoy estudiando. Continuamos. Muchísimas gracias. No olvides suscribirte a mi canal, regalarme un like para seguir compartiendo.